Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Siempre he pensado que la gente tiene actitudes cuando pecan, sobre todo cuando se les ha conseguido, se les ha encontrado en el acto mismo del pecado, o se le ha descubierto algún pecadillo por ahí. El pecado como tal no es un problema y no constituye un problema para el cristiano, porque la misma Biblia dice: estas cosas les he escrito, Juan hablando en su primera carta, para que no pequéis. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo es nuestro abogado. De manera que esto resuelve el problema de nuestro pecado. Así que el pecado como tal no es un grave problema, sino la actitud que tenemos frente al pecado. Por eso Juan dice: si alguno peca, sepa qué va a hacer. Vaya a su abogado, confiese sus pecados. Y también se nos invita a que confesemos nuestros pecados los unos a los otros, para que oremos los unos por los otros. Con mansedumbre debemos tratar el pecado de aquel a quien le encontramos en una falla, según Gálatas. Ahora, hay 4 actitudes que el cristiano tiende a mostrar para justificar su pecado. Y yo creo que esto sí es grave. Esto es mucho más grave que el mismo pecado. La primera actitud que tenemos es negación del problema. Cuando se nos descubre en el pecado, cuando finalmente se nos ha encontrado con las manos en la masa, como decimos, la tendencia natural es de negar el problema. Y eso lo vemos a lo largo de toda la Biblia, como Adán. No fui yo, fue la mujer. Es tratando de esconder. Ellos se trataron de esconder detrás de unos arbustos. ¿Por qué? Porque están tratando de esconder, de negar, de apagar el pecado por allá, de esconderlo. La negación del problema. Usted confronte a cualquier persona. Una mujer puede descubrir a su marido en acto de infidelidad y va y lo confronta, y el hombre va a decir: no, yo no he hecho nada. Y si es al revés, también la mujer va a negarlo. Pero hay muchos otros tipos de pecados. Y la tendencia natural es negar el problema. Y de esa manera, negándolo, estamos tratando de justificar el pecado o de esconder el pecado, de solapar el pecado. La segunda cosa, cuando ya vemos que no podemos negarlo porque las evidencias están allí, valga la redundancia, muy obvias, muy evidentes, entonces tratamos de llamar la atención sobre cosas buenas que nosotros hayamos hecho. Esto es la compensación, es la segunda actitud. Bueno, está bien, yo hice esto, pero un error en comparación a 99 cosas buenas que yo hago no es nada. O sea, ¿por qué no te enfocas en las cosas buenas? No todo es malo en mí, hay cosas buenas en mí. ¿Por qué te tienes que enfocar en este problema? Esto es un errorcito, esto es una debilidad, somos humanos. Entonces uno tiende a llamar la atención sobre cosas buenas que uno haya hecho, hazañas y cosas buenas y virtudes que uno tenga por encima de los defectos. Eso es la compensación. O sea, las cosas buenas compensan este pecado. Esto no es nada en comparación a lo que yo realmente soy en un porcentaje alto. Eso es compensación. En la psicología esto se le ha llamado mecanismo de defensa. Pero eso lo encontramos a lo largo de toda la Biblia también. La tercera manera de nosotros justificar el pecado es lo que se llama la transacción. Es ver el pecado como que si fuese una cuenta bancaria. Es decir, bueno, yo no puedo esconder el pecado. Sí, realmente yo pequé. Pero ¿quién no peca? Y empezamos nosotros a señalar: mira lo que hizo fulano y lo que hizo aquello, y a eso se lo pasaron, y tú misma no pecas, y tú misma no haces aquello. ¿Quién no es humano y no peca? Y tratamos de transar. Si yo peco, tú también pecas. Tú me estás acusando a mí de esto y realmente yo sí lo hice, pero tú no haces tus cosas, ¿y quién te dice a ti algo? Y tratamos de transar con el pecado, de buscar a otros que también han cometido pecados similares o peores, para decir: mi pecado no es nada en comparación a lo que este otro hizo, o a lo que tú mismo haces, o a lo que tú eres capaz de hacer. Y tratamos de buscar transar nuestro pecado, y eso es una manera de justificar el pecado. En vez de admitirlo, lo estamos tratando, fíjese, de negarlo, de compensarlo, de transarlo, en lugar de reconocerlo, de admitirlo. Y estas son maneras y mecanismos de nosotros justificar el pecado, y por eso es grave, porque yo puedo caer en un error, puedo pecar, no estoy exento, pero tengo a Cristo como mi abogado, y puedo acudir a Él y decirle: Señor, perdóname, límpiame, purifícame, y el Señor lo hace. Reconozco que he fallado, y si me descubren, sí, admitirlo inmediatamente, no tratar de justificar el pecado. Con esto no se juega, porque el proverbio dice: el que encubre sus pecados. Esto es una manera de encubrir el pecado, negándolo, compensándolo y transando. Es una manera de justificar el pecado, y esto es grave. El que encubre sus pecados no prosperará,
Pero el que los confiesa y se aparta, no basta confesarlo, admitirlo, también hay que apartarse. Eso es lo que significa arrepentimiento, un cambio de dirección a 180 grados. Si vas hacia el norte, vete hacia el sur ahora. Es un cambio de actitud. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuarta actitud que tenemos frente al pecado, la proyección. Bueno, sí, yo sí pequé, ahí admitimos el pecado. Yo pequé, pero no fue mi culpa. Ahora fijamos nuestra atención en un culpable. Fue que, y tratamos de buscar un culpable. Eso lo hizo Adán también. La mujer que tú me hiciste le echó la culpa a Dios. Fue la idea tuya, Señor. Si tú no me hubieses dado esta mujer, esta cuaima, esta mapanare, esta culebra que tú me diste, bueno, no lo dijo en esos términos, yo lo estoy exagerando, ¿no? Pues la culpa es tuya, Señor, porque yo estaba bien hasta que me diste la mujer que tú me diste, la culpa es tuya y la culpa es de la mujer, no soy yo el problema. Y cuando se confronta a la mujer, no fui yo tampoco, fue la serpiente. A la serpiente no la pudieron entrevistar, ¿verdad? Pero es proyectar el pecado, es buscar un culpable que fuera de mí. No, es que si las circunstancias, si tú vieras cuáles fueron las circunstancias, fue que este fulano, aquella fulana, perenceja, me fue llevando, me fue trayendo a esto, y finalmente no fui yo, fueron los demás. La culpa no es mía, sino de los demás. Con esta actitud, un cristiano solamente está dando frutos de no ser verdaderamente un cristiano. Solamente está encaminándose hacia la no prosperidad. Prosperidad en todos los sentidos de la palabra. Porque el que encubre sus pecados, el que justifique sus pecados, ya sea negándolo, compensándolo, transándolo o proyectándolo, buscando culpables en los demás, ese no prospera. Pero el que los confiesa, que es la actitud correcta del cristiano. La actitud cristiana del cristiano cuando peca es confesarlo. Para eso tenemos un abogado que intercede por nosotros y que murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Él sabía que íbamos a pecar, aún así nos escogió. Pero tenemos que tener una actitud correcta, confesarlo, confesar nuestros pecados, confesarlos y apartarnos del pecado, apartarnos. Porque hay una diferencia entre el que peca y el pecador. Nosotros sí pecamos, pero eso no significa que somos pecadores, que somos practicantes del pecado. Por eso Juan dice que si alguno peca, tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Él intercede por nosotros, más en el rol de sacerdote que Él está cumpliendo, de sumo sacerdote. Estamos tranquilos en eso, descansamos en eso. El problema está cuando nosotros practicamos el pecado. El que practica el pecado, es decir, que se deleita en eso y el pecado es un hábito en él, no hay ningún cambio, no hay ningún remordimiento de conciencia, no hay nada que le afecte y trata más bien de justificar el pecado, dice la Biblia, ese es del diablo. Así que el cristiano, hermanos cristianos, cuando pequemos, entendamos que Cristo es nuestro abogado, entendamos que somos frágiles y no tratemos de negar, compensar, transar o proyectar el pecado. Sencillamente confesémoslo y reconozcámoslo y hagamos un cambio de dirección. Eso es lo que es el arrepentimiento. Así que el cristiano está continuamente en un arrepentimiento, precisamente porque somos frágiles. Pero hay solución para el pecado y hay solución para las actitudes que muchas veces tomamos. No neguemos nuestros pecados, no los escondamos, no compensemos el pecado. No transemos el pecado, no proyectemos el pecado, no justifiquemos el pecado. Sencillamente caigamos rendidos a los pies de Cristo y digámosle, Señor, perdóname. Y busquemos inmediatamente a nuestros líderes y confesémosle, hermano, he fallado el pecado, ¿qué debo hacer? Autoimpóngase usted disciplina y trate de vivir una vida confiando en el sacrificio de Cristo, que Él murió también por sus pecados. Pero la actitud puede ser peor que el mismo pecado. Bendiciones.